Y ahora nos vamos al sábado. ¿Qué pasó el sábado? Ese sábado fue muy interesante, aunque la Biblia no nos dice muy poco, ¿no? Puesto que no tiene, solo hay un silencio. Y algunos han preguntado, ¿qué pasó? En Jerusalén creo que las cosas siguieron en el curso de la fiesta. Era un Shabbat importante y los hijos de Israel, pues, no era la primera vez que había un muerto en esa fecha. Por tanto, ellos siguieron el rumbo común. Lo único fue de que ya el día, ya sus discípulos, pues había un evento en sus corazones y su familia cercana o aquellos que estaban cercanos al ministerio, pues obviamente estaban turbados. Me interesa ver que las mujeres, su preocupación de todas esas mujeres fue: tenemos que prepararnos para ir a preparar el cuerpo, ¿no? Es linda la intervención de ella. Pero ese sábado se nos anuncia en el libro de Efesios capítulo 4, se nos anuncia que Jesús bajó a lo profundo. Y estando en lo profundo le dio libertad a la cautividad, de la cual el Señor había dicho antes en una de sus pláticas, había hablado del seno de Abraham, de todos los justos desde siglos atrás que habían esperado en la salvación. Porque recordemos que la salvación es una esperanza que se ha anunciado en todos los siglos, ¿eh? Todos los siglos han habido el anuncio de la salvación. Tanto así de que Enoc fue un hombre justo, caminó con Dios y no había una Biblia, no había absolutamente nada. Era solamente una esperanza que se había transmitido a través de los siglos. Y toda esa gente que estaba esperando, que se le llama el seno de Abraham, prácticamente oyeron el evangelio, porque le dice la escritura que Jesús fue a predicar el evangelio a los espíritus encarcelados, a la generación de Noé le fue a predicar, a los justos que estaban esperando también les predicó, porque el Señor Jesús dijo algo que se une con el sábado, y es Abraham deseó ver mis días. O sea, esto ya es unir los eventos, pero yo me imagino que en aquella parucía, cuando el Señor Jesús, cuando el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo le aparecen a Abraham y le dan el testimonio que en ti serán benditas todas las naciones, ahí hubo un diálogo que no podemos descubrirlo, pero podemos asumir por causa de los eventos de que definitivamente allí llegó el Señor Jesús y recordándole a Abraham que siglos atrás él había estado con él y le había dado testimonio de que en él iban a ser benditas, y en ese momento estaba haciendo el cumplimiento, porque Abraham también esperaba la redención, esa redención gloriosa, cumpliendo también lo que dice el libro de Colosenses capítulo 2, que es un capítulo pero importantísimo para entender la victoria de nuestro Señor Jesús en la cruz, que fue y anunció en el infierno la derrota del reino de las tinieblas. Recordemos que Satanás había dicho: todos los reinos de la tierra me pertenecen. Satanás tenía unos derechos muy particulares que se le habían dado al hombre. Por eso es que esa enseñanza del el hombre Adán y el nuevo Adán, el viejo Adán y el nuevo Adán en la Biblia es muy importante, porque el nuevo Adán, recordemos que el primer hombre, Adán, el hombre carnal, pierde su autoridad. Nuestro Señor Jesucristo, el Cristo, ahora como Adán, porque vivió en una naturaleza humana como la nuestra, él va y retoma toda autoridad. Por eso que cuando dice la escritura que se le dio un nombre que sobre todo nombre y lo levantaron, eso es maravilloso, pero todo se da en un proceso de que él desciende a lo profundo, donde se le declara por Dios justo, se le justifica en el Espíritu, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, y las victorias que se tomaron. Ahora, ¿se pueden ustedes imaginar? No sé si se pueden imaginar qué escándalo hubo en el infierno, pues. Es que el evangelio, este evangelio que nosotros tenemos aquí, es el evangelio que fue predicado ahí abajo. El mismo evangelio, no hay una novedad, porque esta es la palabra eterna de Dios. Y este evangelio fue el que fue predicado, y por este evangelio se confirmó la condenación de unos y se confirmó la redención de otros, y se confirmó el juicio sobre, como el Señor Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá de justicia, de pecado y de juicio. ¿Se puede imaginar cuando el Señor Jesús entra ahí?
y le anuncia eso. Se puede, debe su imaginación. Bueno, mi imaginación es que los demonios ya lo habían reconocido en vida. Claro. Y les decía, ¿por qué nos atormentan antes de tiempo? Entonces, si ya estaban atormentados con su presencia antes de tiempo, pues ¿cómo sería cuando se presentó allá en el tiempo que era, ¿no? ¿Será que cuando los demonios le decían por qué has venido antes de tiempo, se referían a ese tiempo cuando él iba a llegar ahí? Porque los demonios sabían que iba a llegar. ¿Cómo se lo imaginaban? Pero sabía que iba a llegar, ¿no? Porque la profecía lo decía. No, pero lo interesante es que el sacerdocio no lo reconoció y los demonios sí lo reconocieron. Claro. ¿No? A mí ese punto de qué pasaba con las personas que murieron antes de Cristo era lo que me inquietaba cuando yo me convertí. Yo decía, pero entonces toda esa gente, ¿qué pasó? Se condenó porque en ningún momento tuvieron oportunidad de aceptar a Cristo. ¿Cuántos millones de personas serían esas? Y uno pensaba, esto no puede ser justo, ¿no? Claro. Y yo creo que ese punto, esa revelación que se da en la palabra de que Él sí les predicó, fue para mí como un alivio, ¿no? Como que, bueno, Dios en realidad no dejó a nadie por fuera. Exactamente. Y yo creo que en el momento que Él llega y los espíritus inmundos se dan cuenta de su llegada, es para venir a la confirmación de que es eterno el sufrimiento. Es eterno realmente lo que a partir de ahí ya se dio, porque anteriormente probablemente especulando, sabían que sí, que había, pero ellos no sufrían. Pero a partir de ahí ya el sufrimiento tiene que haberse marcado y tiene que haberse determinado. El lugar de sufrimiento eterno. Y a ese momento de la derrota, lo que dice el acta que fue puesta, arrancada a las tinieblas y puesta en nuestra defensa, eso viene a marcar todo derecho, les fue quitado. Si antes podían hacer todavía de las suyas, ahora ya no. Su eternidad de sufrimiento, de tormento, de dolor, ya está determinada. Sí, porque creo que el anuncio del juicio de las tinieblas es bastante fuerte. Porque cuando la Escritura dice que el lago de fuego fue destinado para Satanás y sus demonios, donde no habla que las tinieblas van a tener una jerarquía, sino donde dice que serán atormentados. Ese anuncio haber sido muy particular, o sea, estremecedor, ¿no? Si a mí me estremeció estar metido ahí, se puede imaginar ese anuncio en el infierno, ha sido tremendo, ¿no? Lamentablemente para todos aquellos que nunca aceptaron a Jesús, o que nunca aceptaron la gracia ni las misericordias de Dios en el pasado, también se les anunció que no hay esperanza, que nunca saldrían de ahí. Y eso también es duro, ¿no? Porque vemos lo que sucedió con los justos, o podemos entender lo que sucedió con los justos, con las tinieblas, pero en el infierno ya había mucha gente. Sí, eso es interesante, ¿no? Y pensar que hoy día, al que no ha muerto, pues todavía tiene la esperanza, ¿no? Y que todos deberían todos, es necesario que oigan este mensaje, porque de todos modos este mensaje lo oirán un día, pero en condenación. Y la esperanza todavía está abierta. Por eso es que la iglesia, nuestro gran llamamiento es anunciarles esta salvación. Sean escépticos, sean ateos, desconocemos el estado, en que el estado que la persona esté, no es lo importante, sino es que cuando la verdad se oiga, la verdad traerá vida a esas personas. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer para alcanzar esa salvación? ¿Qué es lo que tenemos que decir para alcanzar esa salvación? Esa gloriosa oración tan pequeña y tan importante, reconocer a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, que murió en la cruz del Calvario en sustitución de nosotros, porque como pecadores no tenemos el poder de salvarnos por sí mismos. Aunque muriésemos en una cruz, nuestra muerte no tendría ningún valor delante de Dios, porque la única manera que Dios pudiera aceptar un sacrificio en expiación de la humanidad era de alguien justo, de alguien que en justicia vivió y cumplió toda la palabra, toda la ley,
para salvación de los hombres. Y es lo que el Señor Jesús hizo. Y al reconocer que somos pecadores, automáticamente se nos otorga la gracia. Como dijo el Señor Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la gloriosa experiencia de domingo. Ese domingo es muy emocionante y particular, porque marca la esperanza, ¿verdad? Todo lo que hemos venido hablando no podía tener ningún beneficio, aún ni la muerte. ¿Sabe que ni la muerte del Señor Jesús en la cruz tuviera ningún beneficio si no hubiera habido resurrección? Pablo lo dice de esta manera: si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Y realmente, hablando de todo lo que se anuncia, las religiones, ideologías y todo, todas hablan de una esperanza y de una culminación todoterrenal. La única esperanza gloriosa que existe es la resurrección. Yo creo que en realidad tenemos que enfocar que aquellos que muchas veces se consideran los menos aptos o los marginados o los que se consideran como que no pueden tener parte, son los que marcan momentos especiales. Estas mujeres madrugaron, estas mujeres fueron las primeras en llegar, iban preparadas. En parte, pues, yo diría había todavía como duda, no incredulidad, porque si hubiera habido incredulidad no van, pero había duda de lo que iba a pasar y pensaban que lo iban a encontrar. Pero creo que esa revelación que el Señor les da en esa resurrección, cuando les habla, cuando les muestra que Él está vivo, tiene que haber sido algo glorioso, y cómo tienen que ir y anunciarlo. Lo cual nos lleva también a que todos estamos llamados a anunciar de la resurrección de Jesucristo. Sí, yo creo que tuvo que haber sido tremendamente impactante. Y yo creo que me hace pensar que la desfiguración de Jesús, que el estado en el que quedó su cuerpo, realmente hacía dudar de que alguien en ese estado pudiera resucitar, ¿no? ¿Y cómo resucitaría? ¿Cómo resucita este? Porque si hubiera quedado bien maquilladito y bien, bueno, dice, bueno, pero es que me recuerda un poco a la figura del altar de Elías, ¿no? Cuando dice, bueno, y póngale agua y más agua y hágale un pozo a ver si en realidad va a agarrar fuego, ¿no? Y es como Jesús quedó en el estado peor que podía quedar después de todo lo que pasó. Entonces, pensar uno realmente puede resucitar a alguien en ese estado, para mí es como la firma de Dios, ¿no? Este realmente soy yo y lo envié yo. Sí, y ¿saben que uno de los argumentos entre los incrédulos, los ateos y escépticos, es que se les pruebe la resurrección? Todos los demás eventos no los pueden negar. El asunto es que todo lo que aconteció en esa Pascua, en la crucifixión de nuestro Señor Jesús, no lo pueden negar los incrédulos, porque tenemos historiadores. Está Josefo, un historiador judío. Hay historiadores romanos también que datan, aparte los evangelios, que confirman con nombres como Lucas, que Lucas realmente es uno de los mejores historiadores que el Señor utilizó para establecer lugares y todo. Incluso uno entre los que Lucas anuncia o pronuncia su nombre es Pilato. Pilato no había récord, no había historia, no había ninguna historia. Lo interesante es que en Cesarea de Filipo encontraron una inscripción en piedra anunciando la casa de verano de Pilato. Entonces, una de las pocas pruebas o una de las pruebas que no tenían los estudiosos, los arqueólogos, lo encontraron, anunciando que Pilato sí existía. Entonces, la resurrección es el evento, el único evento mejor registrado de la historia. No hay otro evento en la humanidad que esté tan bien registrado. Primeramente dice que se le apareció a las mujeres, después a Pedro y a Juan.
Luego después a sus discípulos, a los 2 de Emaús, se le aparecieron a más de 500. Y aparte de eso, los eventos que remarcan que Cristo resucitó, la transformación de las vidas. Porque como alguien dijo, y dicen algunos, no, pero es de que definitivamente lo que estaban ahí esos discípulos diciendo era una mentira. Pero está probado psicológicamente que nadie muere por una mentira. Exacto. Se puede mentir, pero nadie muere por una mentira. Pero toda esa generación de creyentes, todos esos que fueron testigos de la resurrección, todos murieron. Y algo interesante de eso es que ellos corrieron en el momento de la crucifixión, excepto Juan, todos desaparecieron. Mas después de la resurrección, todos estuvieron dispuestos a morir y todos murieron por ello, excepto Juan. Interesante, va. Bueno, buen punto. Esa no la había visto. Interesante, excepto Juan. No, buen punto realmente. No tuvo que morir porque realmente había aceptado la muerte antes de... hasta el final a cualquier costo. Sí. Pero los otros corrieron. Qué interesante. No, la resurrección es hermosísima. El evento de Emaús, que Lucas habla. Por cierto que la ciudad todavía existe, existe Emaús. Y realmente era un tramo largo, que realmente caminarlo tomaba sus varias horas para hacerlo. Y es eso que empezó ahí. ¿Saben qué me llama la atención en la resurrección? Que no acontece antes, porque el Señor Jesús muchas veces les dijo a sus discípulos, es que todavía no entienden ustedes, constantemente todavía no entienden. Pero luego, después de la resurrección, por primera vez el Señor hace algo en estos dos. Cleofas y no me recuerdo sobre el otro nombre del otro discípulo, que les revela Cristo de todas las Escrituras, empezando por Moisés, dice. Y cuando dice empezando por Moisés, no excluye a Génesis, porque Moisés son los 5 libros. Entonces les empieza a revelar todo. ¿Se puede imaginar la revelación que tuvieron esos? Y esa es la gloria de la resurrección. Que luego, después que Cristo resucita, todos los que lo hemos aceptado, ahora tenemos un corazón nuevo, circuncidado por el Señor, y la palabra puesta en nuestros corazones, la revelación. A mí me llama la atención que Jesús sopló sobre sus discípulos, porque es lo mismo que hizo Dios cuando creó a Adán. Y Jesús sopla sobre ellos, mas no se elabora mucho en ese hecho. Pero creo que es muy significativo porque solo ocurrió después de la resurrección. Y yo creo que era la confirmación de que ahora puede venir el Espíritu Santo. Pues bueno, ha sido hermosa esta trayectoria que hemos tenido de una semana de los gloriosos eventos del último periodo de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que remarcan todo, absolutamente todo lo que hoy estamos disfrutando. Así que les amamos, les bendecimos. Gracias a todos ustedes que han participado, a todos los que participaron, que creo que llegaremos a compartir a través de este medio a muchos. Les amo y les bendigo. Y recuerden, lo más importante es darle nuestro corazón a Jesús. No celebrar una semana, no tener un tiempo de que viene la Semana Santa. No, es tener a Jesús en el corazón y afirmarnos, permanecer en Cristo es lo más importante. No podemos ser meros creyentes que participamos en una iglesia sin tener una determinación, un compromiso con nuestro Señor Jesús. Les amo, les bendigo y disfruten este tiempo de lo que es la Pascua del Señor y la salvación que Él nos ha otorgado ahora. Amén.